Como sabéis, a raíz del encarcelamiento totalmente injusto de Pablo Hasél, empezaron varias protestas en Barcelona y en otras ciudades de la península, pero como sabemos eran protestas que canalizaban una rabia y un dolor que iba mucho más allá del encarcelamiento de Hasél. Y bueno, y hubo disturbios, como suele pasar en este tipo de protestas, y se quemaron contenedores, se rompieron aparadores, y pues obviamente pues desde los medios hegemónicos se llevan las manos a la cabeza, como puede ser, los jóvenes violentos solo van a liarla. Se estaba como articulando un discurso en plan, bueno, ¿y si vamos un poco más allá y miramos lo que hay detrás de estos contenedores quemando? No nos quedemos solo mirando esto. Había como un discurso de parte de los jóvenes es que no sabemos ya qué hacer prácticamente para que eso nos escuche. Y nos dijeron, venga, pues vamos a hablar de esto y vamos a escucharos. Yo creo que lo primero es curioso que algunos y algunas se lleven las manos a la cabeza cuando se dan este tipo de protestas, como si fuera la única vez que pasa. Esto lleva pasando desde hace muchísimos años y no es algo de Barcelona o del Estado español, sino que pasa en todos los lugares del mundo, ¿no? Y lo segundo también es decir que solo se habla de violencia y solo se hace un debate público sobre la violencia cuando se desmadra por debajo. O sea, cuando se desmadran o se salen fuera de control las movilizaciones. El resto del tiempo no se habla de violencia, no se ponen los medios las manos a la cabeza cuando, por ejemplo, hay 15 desahucios de media al día en Barcelona, cuando tenemos datos tan escandalosos y tan tristes como que 23.000 jóvenes hayan tenido que volver a casa de sus padres desde que irrumpió la pandemia, o como que el 75% de los jóvenes tenemos riesgo de tener secuelas psicológicas después de la pandemia y de la grave crisis económica en la que estamos entrando, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando hablamos de violencia solo hablamos de una violencia que, en mi opinión, es reactiva a esta situación tan jodida que vivimos la juventud, y no se habla de la verdadera violencia que se ejerce desde el Estado, desde el gobierno central, los gobiernos autonómicos, la administración, la banca, la patronal, en fin? Totalmente. De hecho, la Cuca Trampada dice, al final la violencia de los jóvenes es debido a que no vemos ningún futuro para nosotras. Como que la paz de los últimos 3 años no nos ha llevado a ningún sitio. Y entiendo que se refiere a la movida del procés aquí independentista o soberanista por el derecho a decidir aquí en Cataluña, que sí que es verdad que ha sido todo súper pacífico y que también se ve muy claro que no ha llevado a ningún sitio. Que de hecho también queríamos hablar de esto respecto a lo que dices de la situación de los jóvenes. Es una generación que ha vivido dos crisis muy tochas. Le enganchó la crisis del 2008, que aquí llegó hacia 2010, y fue una crisis de la que muchas familias nunca se llegaron a recuperar y que afectó mucho a jóvenes que entonces pues eran niños y niñas, pero que igualmente lo vivieron. Y ahora, cuando es el momento de entrar en el mundo laboral, en el mundo adulto, de querer tener un proyecto de vida, querer poder plantearse una vida digna de forma emancipada e independiente, llega esto. Y no solo llega esto, sino que vemos, creo, que viene esto producto, esto de la pandemia, el confinamiento, la ignorancia desde muchos de los espacios de decisión políticos, mediáticos, institucionales, y además vemos que es algo que viene causado por decisiones en las que no hemos participado y en las que se nos ha tenido nunca en cuenta, y que cuando lo señalamos, lo denunciamos y decimos, hey, esto no va bien, encima se nos criminaliza. Y después de toda esta violencia que se acarniza contra nosotros y nosotras de esta forma tan brutal, encima se nos criminaliza, se nos pega y se nos ignora y se nos trata con paternalismo en los medios, ¿no? Y creo que este sentimiento es como bastante compartido y que puede explicar bastantes cosas. Todo eso creo que lo que va a hacer es que las explosiones sociales, lejos de terminarse, irán a más. Es inevitable. Entonces yo creo que es importante que combatamos la resignación, porque las cosas sí se pueden cambiar. No nos podemos resignar a aceptar la realidad que nos están imponiendo. Solo para completar lo que tú decías, la juventud de este país se encuentra que tiene un 40% de paro juvenil, y que de los que consiguen trabajar, un 67% es en trabajos temporales. También no podemos olvidar los cientos de muertes laborales que hay cada año. El caso del vertedero de Zaldívar, en el cual 2 trabajadores están todavía a día de hoy sepultados bajo la runa, no se les ha rescatado, y el trabajador de una empresa de reparto de alimentos a domicilio que murió atropellado. Y esto nos liga con otra violencia, que es la violencia de tener que pasar obligatoriamente como personas de clase trabajadora por la explotación en el mercado laboral,
para poder pagarnos una vida, para poder pagarnos la luz, el gas, el alquiler, la comida. Los precios de alquiler son otra violencia, que vemos que en aras de esto es el mercado amigo y tampoco abre telediarios ni preocupa tanto como cuando se queman contenedores. También hay, como sabemos, muchas familias en situación de pobreza energética. Cuando hay 40.000 personas viviendo en la calle, nos encontramos en que hay 3,5 millones de viviendas vacías, y así podríamos ir aumentando la lista de violencias que sufre toda la sociedad, porque también entendamos que creo que esto no es solo de los jóvenes. Los jóvenes lo sufren mucho, pero es de todas y de todos. Y creo que también es guay agradecer a los jóvenes que lo están señalando y lo están denunciando y lo están poniendo sobre la mesa. En plan, hey, aquí hay un problema, ya sabíamos que estaba, pues visibilicémoslo y solucionémoslo. Sí, y además es de una tremenda hipocresía cuando hablamos de la crisis económica o hablamos de la pandemia, que desde gobiernos, medios de comunicación, se presupone que todos estamos en crisis y que todos estamos igual de jodidos y que todos tenemos que arrimar el hombro para poder salir adelante. Y creo que es una reflexión totalmente manipulada, porque en medio de la pandemia y en medio de la crisis que estamos viviendo, las grandes multinacionales están sacando tajada de esta situación. O sea, se han hecho millones de despidos, el paro... Paul hablaba del paro juvenil, pero el paro ha aumentado muchísimo, ha muerto muchísima gente, muchísimas muertes que se podrían haber evitado, y las grandes multinacionales, al final lo hemos visto repetidas veces en la historia, se lucran de las crisis. O sea, los que cargamos las crisis a nuestras espaldas somos las trabajadoras, las jóvenes y el pueblo pobre. Entonces, no estamos en igualdad de condiciones y tenemos todo el derecho y toda la legitimidad para luchar y para cambiar las reglas del juego. Al final, como la violencia de la juventud y de las trabajadoras, yo creo que siempre es defensiva, porque tiene que ver con la autodefensa frente a la violencia estructural, esta violencia de la que estamos hablando. Entonces sí, yo creo que está justificada, que no es un capricho voluntarista de jóvenes que les gusta romper cosas, sino que tiene que ver con luchar por poder conseguir un futuro digno. It Galva dice: hola, estudio relaciones laborales y me escandalicé un poco cuando Gabriela puso de ejemplo la canadenca como movilización no violenta que salió victoriosa. Estaría bien comentar eso también. La jornada de 8 horas se consiguió con violencia obrera y autoorganización popular. Es escándalo, ¿no?, que se digan estas cosas, que se afirmen estas cosas y que no haya una réplica, porque yo creo que la voluntad de hacer una defensa a ultranza de la no violencia y el pacifismo te puede llevar a la peligrosa distorsión de la historia, ¿no?, y de la experiencia histórica. Y no, la jornada de 8 horas no se consiguió con pacifismo, como muchísimas otras conquistas obreras y conquistas sociales no han surgido de la nada. Aquí en Barcelona la vaga de la canadenca es como muy conocida y básicamente pues consistió en una huelga que se sostuvo durante 44 días, y como en todas las huelgas del momento, el éxito radicaba en paralizar la ciudad. En ese paralizar la ciudad pues hay como imágenes de farolas rotas, la imagen esa mítica de trabajadores tirando del tranvía, y bueno, es como bastante chocante que se dijera que no hubo violencia. De hecho hubo como muchas detenciones, disturbios fuertes. Nos chocó bastante que nos dijera que fue totalmente pacífica, cuando tanto las evidencias históricas como las imágenes muestran claramente lo contrario. Violencia, como digo, contra el material urbano y para defenderse de la policía, que al final intenta disolver las concentraciones, los piquetes y así. Y es lo que se hizo en ese caso, y así se consiguió. Y de hecho España fue el primer país en reconocer la jornada laboral de 8 horas efectiva y real por ley. Y respecto a este tema de la violencia, pues si ponemos el listón de la violencia en quemar contenedores y decimos que quemar contenedores y romper escaparates a pedradas es violento, pues mirámosla toda, ¿no? La violencia, que también es lo que queríamos decir ese día. Y nada, yo tengo aquí 4 ejemplos que comento. Tenía aquí preparado el caso de Rosario, que es una mujer de 97 años que fue desahuciada por error. En este caso fue un error administrativo, pero todos los desahucios para nosotros son errores. Hay errores del sistema que no se pueden permitir, pero este caso es especialmente grave porque una mujer de 97 años, le quitaron todos los recuerdos que tenía en el piso, y cuando volvió se encontró el piso sin recuerdos y medio vacío. Le quitaron el dinero, muebles, joyas, electrodomésticos y objetos personales de valor sentimental. Después también hay que es un poco el mismo caso. Una pareja con 3 hijos será desahuciada después de no poder negociar una reducción del alquiler de 50 euros. Y dicen textualmente: teníamos que decidir entre comer o pagar el alquiler.
violencia muy fuerte. Esto, cuando se incendió el asentamiento de temporeros migrantes en Palos de la Frontera, violencia muy fuerte que tampoco abre telediarios. También, aquí ya, o sea, me voy un poco al punto de quien decía en ese directo que la violencia nunca es la solución y así, que no es la forma de funcionar. Una de las cosas que me hubiera gustado decir y que no pude fue que tu condena de las protestas violentas es privilegio. Y es privilegio de clase, de color, de lugar de origen. Y en este caso me salía mucho este caso de la agresión que sufrió un sin techo en el gimnasio de Santa Pau de Barcelona, en el que una madrugada pues 3 neonazis intentaron quemarlo, ¿no? Lo rociaron con gasolina en la calle e intentaron quemarlo. Y porque había un vigilante de seguridad del mismo gimnasio ahí que había llegado un poco antes a trabajar y estaba esperando en el coche, lo vio y lo pudo evitar. Ante casos como los que hemos visto aquí, no soy capaz, o sea, no tengo narices de decirles a esta gente: no, la violencia no es la solución. Me parece de una falta de empatía y de conectar o de ponerse realmente en la piel de la otra persona muy fuerte, ¿no? O sea, a mí nunca se me pasaría por la cabeza decirle eso a gente que está pasando o que ha pasado por estos episodios. También es violencia. Esto que le dijo la empresa Globo a un repartidor que fue atropellado, ¿no? Que lo atropellaron en medio de un servicio, de una entrega, y el mensaje de la empresa fue cómo se encuentra el pedido. Como os digo, yo no soy capaz de decirle a ninguna de estas personas que su forma de protestar o sus motivos pues me parecen legítimos, correctos, pero que la violencia no la veo, porque le estaré diciendo esto desde mi privilegio y desde mi comodidad. Relacionado con lo que tú decías, el antropólogo Manuel Delgado tiene una entrevista que le hicieron hace poquito sobre las protestas de estos días, y hay una frase que tiene que me gusta mucho, que dice: vivimos en una sociedad en la que quemar una papelera es vandalismo y destruir un barrio entero en nombre de la gentrificación es prosperidad social. Al final esa es la que creo que deberíamos llegar, ¿no?, sobre este debate, que no estamos hablando de un juicio moral a cómo protestamos, sino que tenemos toda la legitimidad del mundo para protestar y para que se nos escuche. Y para que se nos escuche nos tenemos que enfrentar a las fuerzas del Estado, y para que se nos escuche tenemos que convertir la situación que estamos viviendo en un problema social que moleste. Habrá que hacerlo. Quería comentar como ejemplo de si la violencia sirve, si no, de las protestas en Chile y la primera línea. Allí nuestro partido hermano, el Movimiento Internacional de los Trabajadores, ha estado participando de las protestas y de la revuelta contra Piñera. Bueno, la primera línea es un muy buen ejemplo de eso que le llamamos la autodefensa frente a la violencia policial. Eran grupos mayoritariamente de jóvenes que se organizaban, estaban organizados y organizadas, y lo que hacían era garantizar que las protestas pudieran ser pacíficas, y eso lo hacían enfrentando físicamente a la violencia de los carabineros, ¿no?, de las Fuerzas Armadas chilenas. Pero también comentábamos que la primera línea es un buen ejemplo porque cuando irrumpió la pandemia organizaba desinfecciones en espacios públicos, garantizaba poder ayudar a personas que estaban contagiadas y no podían hacer la compra, y lo que acabaron conformando es una red de apoyo mutuo que suplía las políticas que estaba llevando a cabo el gobierno de Piñera, y que suplía la falta de la administración para poder garantizar a todo el mundo los recursos básicos, ¿no? De las cosas que más me sorprendieron fue como la gran aceptación o la buena valoración que tenía las personas que se manifestaban pacíficamente en esas manifestaciones masivas para derogar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, la gran aceptación de los métodos y la existencia de la primera línea, porque era como algo muy físico que sin la existencia de la primera línea y sin que hubiera un grupo de jóvenes organizados y preparados para confrontar y resistir el avance de la policía y de los carabineros, probablemente las manifestaciones pacíficas se hubieran disuelto, porque los carabineros así lo hubieran hecho, ¿no? Y la valoración súper positiva del trabajo y la exposición, que al final es gente que se está jugando, que le vuelen un ojo, que le detengan, que le torturen, que le violen, que esto ha habido incontables casos en Chile en estos últimos meses. Bueno, y de ahí las imágenes, ¿no? Esas imágenes tan impactantes de cientos de jóvenes apuntando todos con láseres de color verde a los furgones de los carabineros y a los policías. Recordar básicamente que una juventud
sin expectativas, en soledad, desesperada y sin perspectivas laborales ni de vida, casi con una crisis que es ya prácticamente existencial, es un caladero para la extrema derecha, y esto históricamente está sobradamente demostrado, y creo que es algo que desde las instituciones políticas deberían tener más en cuenta. Muy de acuerdo contigo y creo que muchas veces está el debate de qué es lo que alienta a la extrema derecha o cómo combatir la extrema derecha, ¿no? Y muchísimas veces el debate está en hacer cordones parlamentarios, cordones sanitarios, ¿no? En no contestar, no rebatir a los argumentos de la extrema derecha en los debates mediáticos y demás. Bueno, a mí me parece bien que se hagan cordones sanitarios, pero creo que ni es la solución ni es ni mucho menos suficiente. Creo que a la extrema derecha se la combaten con medidas sociales, y justamente este desatendimiento que Paul explicaba a la situación de la juventud, esa falta de legislar para poder solucionar los problemas que padecemos por parte de todos los gobiernos, es lo que está alentando a la irrupción de partidos de extrema derecha y a que hagan pie en los barrios obreros, en los barrios más humildes. Entonces, para combatirla, lo que hay que hacer es hacer de los barrios verdaderos bastiones contra el fascismo y seguir luchando por conseguir las reivindicaciones obreras y populares, que son las que de verdad van a frenar, van a garantizar este futuro digno. Si no se atacan las cuestiones de fondo que hacen que gente de clase trabajadora se vea atraída por los discursos de extrema derecha, que al final lo que proponen es una solución fácil y basada en el odio, pero que da una respuesta a una frustración que también es muy real, que puede sentir muchas personas, pues poco se hará. Es decir, si solo se hacen cordones sanitarios institucionales o mediáticos y no se atacan las causas de fondo, como bien decías, no se soluciona el problema. No sé si meter la movida del adultismo es una forma de discriminación o de opresión, como lo son el machismo, el racismo, el clasismo, la LGTB-fobia, que básicamente pues invalida el sentimiento o la vivencia de los jóvenes, niños y jóvenes, por el solo hecho de serlo, ¿no? Es un concepto aceptado por los campos de la sociología y la psicología desde hace años, y tiene muchas materializaciones físicas, como tocar o besar a niños y niñas sin su consentimiento o sin que ellos lo acepten, menos explícitas o menos tangibles, como por ejemplo estar hablando con ellos presentes como si no estuvieran, o invalidar sus opiniones o sus vivencias por el hecho de ser simplemente personas más pequeñas que llevan menos tiempo en el mundo. Y una de estas materializaciones, como digo, es que se identifica la protesta juvenil o de los jóvenes como una pataleta, una cosa que ya se pasará, una fase, una simple rabieta de niño que no tiene lo que quiere, ¿no? Y de esta forma, pues en lugar de escuchar los motivos de esa protesta, lo que se hace es deslegitimarla, invalidarla, anularla y al final de todo, reprimirla. Sí, puedo matizar que yo creo también que toda la movida esta del adultismo y demás se maximiza cuando además de ser jóvenes, ¿no?, las reivindicaciones que estamos defendiendo van en contra del status quo, molestan a los gobiernos, molestan a los poderosos, ¿no? Entonces creo que todo esto se ve maximizado. Si los jóvenes estuviéramos defendiendo otro tipo de reivindicaciones que fueran en consonancia con la lógica esta posibilista o demás, creo que no se nos invisibilizaría tanto. De hecho, también otra de las manifestaciones es que los jóvenes son encasillados en un binomio en el que o bien son los ejemplares, que se lo ocurran mucho, que entran en las lógicas de este sistema y no lo cuestionan, y siguen y más, y lo intentan y lo prueban y se esfuerzan, que encarnan un poco el patrón del modelo adulto, ¿no?, de lo que quiere el mundo adulto, que es como adaptaros a esto que hemos creado, intentad jugar a esto y esforzaros, y si no lo sacáis es porque no os esforzáis lo suficiente. Y como digo, en esta dicotomía hay este tipo de jóvenes y el otro tipo de jóvenes, que son los que no aceptan,
cuestionan, critican, señalan, se quejan y encima después la lían, ¿no? Es difícil, ¿no? Como hacer una conclusión de todo lo que hemos hablado porque el debate da para muchísimo. No sé, yo lo que diría es como llamar a todos los jóvenes y las jóvenes a que no nos resignemos, a que creo que es muy importante que sigamos movilizándonos, pero además de movilizarnos, creo que más importante todavía es que nos organicemos y que nos organicemos en organizaciones que luchen por un futuro para los trabajadores y la juventud y que combatan pues a todas aquellas organizaciones que en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, en nombre de los derechos sociales nos van arrebatando derechos y libertades. Leo una pregunta del chat de Cuello Gamba que dice: ¿creéis que habrá algún cambio en la sociedad en los próximos años? Porque a los jóvenes se les ve totalmente decaídos, sin fuerzas y sin ánimos por culpa de este sistema que los ahoga. Muy buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta. A ver, yo creo que la historia no está escrita. Creo que es posible un cambio. Creo que es verdad que hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que están muy ahogados por la situación que estamos viviendo, pero también que cada vez más hay jóvenes que, como decía Paul antes, se cuestionan, se movilizan, luchan. Y creo que muchas veces en contextos sociales excepcionales, esa indignación, esa rabia y esa movilización se extiende, o sea, se extiende, se contagia y creo que el cambio dependerá de todo lo que podamos conseguir el pueblo organizado. Yo quería decir que al contrario de la imagen que muchas veces se quiere como pintar de la juventud y de los jóvenes, a raíz de todo esto, cuando los jóvenes se manifiestan en contra, como decía Pau, del status quo, se crea una imagen esto distorsionada, violenta, estigmatizada del joven que se queja y que protesta. Y yo, pues la verdad es que estos días que he estado hablando con varias personas y así, que habían ido o no habían ido a las protestas, pero que las respaldaban y compartían los motivos, y compartían que se tuviera que hacer algo diferente a lo que se ha hecho normalmente de protestar pacíficamente para intentar llegar a algún sitio, porque si no siempre nos encontramos con una puerta cerrada en las narices, ¿no? Pues nada, como os digo, hablando con diferentes personas, lo que me he dado cuenta es de que la juventud, al contrario de lo que se quiere hacer creer y de lo que se pinta desde muchos medios, la juventud de este país está como súper formada, súper informada, es súper consciente de las lógicas que le oprimen, de lo que está ocurriendo a su alrededor, de los poderes que hay encima de suyo y que condicionan sus vidas. Como digo, están como súper enteradas, su análisis es como súper acertado, súper inteligente, y tanto a nivel de análisis como a nivel de propuesta de soluciones y de pensar soluciones, creo que tienen una capacidad capacidad de análisis y capacidad de encontrar soluciones a todo esto, como súper, bueno, enorme, mucho más de lo que se quiere vender desde los medios, y que igual la solución pues empieza por ahí, ¿no? Que al final son las personas que tendrán que de aquí a unos años sostener este mundo de mierda que han creado los adultos o el sistema económico o las generaciones que nos han precedido, y por tanto pues tienen algo a decir en cómo quieren que se estructure este mundo, cómo quieren que funcione, y como digo, tienen mucho que decir, y su percepción es como súper inteligente, súper acertada y muy brillante en muchos casos, y se les está anulando, se les está estigmatizando y se les está invalidando de todo esto. Creo además también que los jóvenes y las jóvenes en los últimos años estamos siendo la vanguardia de muchísimas luchas sociales, de las luchas contra la violencia machista y por los derechos de las mujeres, de las luchas contra el cambio climático, etcétera, etcétera, y que históricamente está demostrado que en muchas ocasiones la juventud es la llama de la revolución social, o sea, es la chispa que enciende la llama, y lo ha sido en muchas ocasiones y lo puede seguir siendo en el futuro.